Buenos días, hermanos, es un gusto poder saludarlos. Gracias por la oportunidad que me dan de poder llegar a sus hogares. Ahí en Paraguay es un gran gusto poder predicar la palabra de Dios. Gracias a Araujo y a Valeria por la oportunidad de conectarme con ustedes. Quiero presentarte mi matrimonio. Estamos mi esposa y yo, Elizabeth. Estamos, gracias a Dios, sirviendo al Señor desde hace cerca de 22 años. Es un gran privilegio y honor servirle en diferentes países. Hemos estado sirviendo en la iglesia de El Salvador, en la iglesia de Honduras, en México, en Guatemala, aquí en Costa Rica, y mi esposa quiere dirigirles unas palabras. Muy buenos días, qué gusto poder saludarles. De verdad es muy especial poder llegar a sus corazones en estos tiempos que sabemos que Dios está tomando control, pero que sin duda nosotros estamos aprendiendo muchísimo de estos tiempos. Yo quiero animarte a que sigamos siendo fieles y sigamos aprendiendo de todo lo que Dios nos está preparando. Los amo muchísimo y gracias por ser fieles a Dios. Estoy segura que Dios continúa nuestro trabajo, continúa su trabajo en cada uno de nosotros. Felicidades por permanecer fiel a Cristo. También quiero presentarte a nuestra familia. Allí está Vanessa, que se bautizó en el pasado mes de abril, y comenzó su vida cristiana, mi hijo José Carlos, y juntos somos una familia que servimos a Dios. Servimos, nuestra escritura favorita es Josué 24:15, y eso dice: mi familia y yo serviremos al Señor. Así que les enviamos un fuerte saludo como familia también a todas las familias en Paraguay. La familia, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la familia y cómo las familias son bendecidas. Así que vamos de lleno a nuestra clase del día de hoy, que le he titulado Vayan a las gentes de todas las naciones. Y aquí, como podrás darte cuenta, es un mapa, y ahí está el mapa de Paraguay resaltado, y es el lugar a donde yo estoy en este momento llegando a través de esta predicación. Quiero comenzar con la escritura de Mateo 28, del 18 al 20. Dice esa escritura en el versículo 19: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es conocido como la Gran Comisión. Aquí puedes encontrar las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él dijo antes de ascender al cielo. Y algunos puntos que resalto de esto es que aquí estaba el mandato de Jesús de ir a las naciones, a predicar las buenas noticias, a ser discípulos, bautizarlos, enseñarles, y Él hablaba de que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el mandato de Jesús fue ir. En ese momento solo se conocían algunas naciones, y él dijo que fuéramos a todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Es un imitador de Jesús, es un imitador de la vida de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en la Biblia. También dice que hay bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que Él les había enseñado a ellos hasta ese momento, incluyendo este mandato de ir a las naciones a hacer más discípulos. También dice la palabra que hay una promesa en este mandato, o en estas últimas palabras de Jesucristo, que Él iba a estar con todos sus imitadores, con todos sus seguidores, con todos sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Continuamos en este plan de Dios de salvar a las naciones, ver un recorrido en la historia, que no es un plan que comenzó en el Nuevo Testamento, sino era un plan que ya estaba planeado por Dios desde mucho tiempo antes. En Génesis 12, versículo 2 al 3, dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y aquí encontramos la vida de Abraham en esa cercanía con Dios, cuando Dios estaba hablando con él. Y algunas de las cosas que aprendemos, que Dios le dijo a Abraham que él iba a ser una gran nación a través de la vida de él, y que él iba a ser bendición para todas las familias. Vemos aquí en esa conversación de Dios con este hombre, escogió a Abraham para comenzar una nación que iba a ser un ejemplo para las demás naciones.
y que esa nación, que la vida de Abraham, sobre esa base que Dios estaba construyendo, él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y continuando aquí con la misma historia, en el capítulo 28, versículo 14, Dios está hablando otra vez a Abraham y dice, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Aquí vemos nuevamente esa promesa de Dios hacia Abraham, diciéndole que iba a ser una bendición para todo el mundo y que iba a ser una gran nación a través de su vida. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que su descendencia iba a llenar toda la tierra y que iba a ser una bendición para todo el mundo. Aquí hay algo, aquí hay secretos increíbles, misterios que muchas personas no logran comprender, pero yo quiero decirte, son privilegios, son misterios maravillosos que encontramos en la palabra de Dios. Continuando en Gálatas capítulo 3, del versículo 6 al 8, encontramos varias cosas. Así fue con Abraham, creyó a Dios y ello se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Me encanta esta escritura, me encanta porque aquí amarra lo que decía el libro de Génesis con lo que es Abraham y con lo que somos nosotros ahora como personas que tenemos fe en Cristo Jesús. Y dice que esto era como un anticipo del Evangelio. Era un anticipo de lo que Dios estaba mostrándole a Abraham, y Abraham creyó y eso le bastó para ser justificado. Pero de la misma manera también a nosotros, aquí encontramos varias cosas. Abraham es considerado el padre de la fe. También habla que los descendientes de Abraham son las personas o somos las personas que tenemos fe, y es a través del Evangelio, y que eso es para todas las naciones. Imagínate que eso le valió a Abraham para convertirse en el padre de todas las naciones a través de la fe. Dice que son descendientes de Abraham todos los que también tienen fe, pero particularmente en algo: el Evangelio. Y aquí aparece el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la venida de Jesucristo a la tierra, que Él se convirtió en hombre, que Él murió en una cruz por nuestros pecados para justificarnos, que resucitó y ascendió al cielo, y que esto iba a ser para todas las naciones. El mensaje de Jesús que comenzamos en Mateo aquí continúa, que es una bendición para todas las naciones, según lo que Dios había hablado a Abraham, para que podamos ir entendiendo que el mensaje de Dios es: vayan a todas las naciones o a las gentes de todas las naciones, pero comenzó desde mucho tiempo atrás, y esto es algo que las personas no logran entender. Para nosotros como cristianos hoy es una reafirmación de lo que somos, de lo que creemos, de lo que es nuestra vida en Cristo, de lo que es lo que constantemente nosotros tenemos en nuestros corazones: reconocer que fuimos justificados a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es lo que hoy nos hace ser nuevas personas, pero también nos hace ser una bendición para otras personas a través del mensaje que llevamos a las naciones predicando el Evangelio. Aquí lo que encontramos también en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14 al 15, dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Aquí es el inicio de la iglesia, el inicio de la primera iglesia, que se le conoce también como iglesia primitiva, y aquí habían varias personas, estaba la iglesia y hacían varias cosas, oraban, ellos estaban reunidos, y este grupo dice que era más o menos de 120 personas. Podemos entender que este grupo eran los primeros discípulos de Jesús, no solo los apóstoles, sino ahí había otras personas que junto con los apóstoles comenzaron su vida siendo discípulos de Jesús, y ellos se reunían constantemente. Entonces aprendemos varias cosas aquí que comenzó la iglesia. Y
tenían algo que hacían. Entre una de las cosas que hacían fue comenzar a predicar las buenas noticias de salvación. Aquí el apóstol Pedro comienza a predicar en Hechos 2:36 al 37 y dice: por lo tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se afligieron profundamente, conmovidos, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? El apóstol Pedro se levanta a predicar después de Pentecostés, que es ese fenómeno o ese milagro que ocurre de que las personas comienzan a hablar en diferentes idiomas. Pero Pedro se levanta y enfrente de una gran multitud comienza a hablar de Jesús. Comienza a hablar del evangelio, las buenas noticias de salvación, lo que Jesús le había dicho a todos ellos que predicaran. Y las personas ahí escuchando el mensaje sintieron algo en sus corazones. Hubo una respuesta. Entonces él predica el evangelio y hay una reacción en las personas. ¿Cuál es la reacción? Sienten el deseo de poder actuar en base a esa predicación. Es lo que anhelamos todo el tiempo, que las personas que escuchan este mensaje en lo más profundo de sus corazones sientan ese enorme deseo, obviamente producido por Dios, de determinarse: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? No quiero continuar en el mismo estilo de vida que he llevado hoy o en este tiempo alejado de Dios, sino al contrario, quiero caminar hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia una nueva vida. Esa es la respuesta que se espera. Y continuando aquí en este mismo pasaje de la predicación del apóstol Pedro, dice el versículo 38, en la respuesta a lo que ellos dijeron que qué tenían que hacer o qué podían hacer, Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Mira, esa es la respuesta del apóstol Pedro en estas escrituras. Habla de varias cosas, cosas que veremos en los siguientes puntos. Habla de arrepentimiento, en otras versiones habla de volverse a Dios. Aquí estamos viendo que él habla de arrepentimiento, algo que las personas debemos de hacer cuando somos confrontados con la palabra de Dios. Debemos de experimentar arrepentimiento por la vida pecaminosa, por la lejanía con Dios, y dice: bautícese cada uno. Esa es la oportunidad de morir a una vida pasada, de nacer a una nueva vida. ¿Y qué ocurre en ese bautismo? Perdón de pecados. También se recibe el don del Espíritu Santo, y algo dice: es para todos, aún para los que están lejos, aún para nosotros en este tiempo que estamos lejos. Esa promesa es para ellos y también para nosotros que estamos lejos. En ese entonces ni siquiera existían las naciones tal y como hoy son en América, pero hoy ya somos naciones y hoy el mensaje de Dios sigue predicándose como se predicó en esas naciones en el inicio de la vida de la primera iglesia. Pero algo que vemos aquí, la reacción de ellos llevó a un actuar. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Mira la reacción de las personas. Allí habían personas que conocían la ley o el Antiguo Testamento, algunos pasajes del Antiguo Testamento, y para ellos tenían ya una relación con Dios de poder leer la Biblia, memorizarla, porque no habían tantas versiones, y también oraban. Entonces ellos entendieron que había llegado el cumplimiento de una promesa en el Antiguo Testamento y reaccionaron. Dice que 3,000 personas fueron bautizadas. Algo impresionante ocurrió ese día. 3,000 personas uniéndose a Cristo Jesús en el bautismo. Y vemos ahí que también algo que hacían es que se mantenían firmes en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena. Había un estilo de vida. Ellos abandonaron su antigua vida. Aunque ellos pensaban: estábamos bien con Dios, pero reconocieron, si se arrepintieron, es porque en medio de ellos el cumplimiento de lo que hacían, de las tradiciones que seguían, reconocieron que su vida estaba hundida en pecado. Eso le pasa a mucha gente hoy, que va a iglesias, que tiene tradiciones, pero que su vida no refleja
que tienen una comunión con Dios, una relación con Dios. Y ese fue su estilo de vida. Ellos decidieron cambiar, decidieron comenzar con un nuevo estilo de vida que marcó lo que iba a ser la vida de la iglesia a través de la conversión de esas 3,000 personas. Mira qué ocurre aquí en el versículo 41 y 42. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mira que hay algo maravilloso. Todos los días ellos tenían esa relación, esas reuniones, alababan a Dios todos los días. Hoy quizás por las distancias, quizás por las ocupaciones, ya es tanto complicado que podamos vernos, inclusive ahora por la pandemia. No podemos estar en las casas, no podemos estarnos reuniendo, pero eso no evita que podamos alabar a Dios desde nuestros hogares, que podamos estar leyendo la palabra de Dios, aún con tanta facilidad, estar escuchando estos mensajes que verdaderamente alimentan nuestros corazones. Había un estilo de vida en las personas y eso es lo que se demuestra en estos versículos. Y dice que Dios añadía. Imagínate que Dios seguía añadiendo a las personas, a este grupo de personas que habían decidido comenzar una nueva vida. Y eso es lo que sigue sucediendo. Somos cristianos, somos discípulos de Jesús, somos imitadores y Dios sigue añadiendo personas que Él ha decidido salvar en este tiempo. Es un plan de Dios. Nosotros somos servidores, como iglesia somos servidores que llevamos el mensaje como ellos lo hicieron para que otros tengan la oportunidad de volverse a Dios. Pero mira lo que sucedió aquí en Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 3. Pero hubo uno llamado Ananías que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Por qué mencionas este pasaje? Porque mira, es inmediato, es en el capítulo 5 de Hechos. Los pasajes que te he leído comienzan desde el capítulo 1 y rápidamente en la historia llegamos al capítulo 5 y vemos aquí el actuar de dos personas. Mira, si tenemos una nueva vida es para vivir conforme a la palabra de Dios en ese estilo de vida. Algo que ocurrió fue que esas 3,000 personas que se bautizaron son personas que habían llegado de diferentes partes del mundo a adorar a Dios allí en ese momento donde se les predicó el mensaje. Y al ser bautizados, ellos se quedaron a vivir ahí. Eso produjo mucha escasez, falta de alimentos y las personas comenzaron a vender terrenos para dar comida. Muchas cosas que están pasando hoy en día. Hay personas sin alimentos y hoy la iglesia está llevando esa ayuda a los necesitados. Pero mira, sobre Ananías y Zafira, se consideraban parte de la iglesia, nacidos de nuevo. No se habla específicamente dónde fue que ellos comenzaron su vida espiritual, pero sin lugar a dudas, no creo que haya sido con esos 3,000, porque los 3,000 habían sido personas que llegaron de fuera. Posiblemente estaban dentro de los 120 que inicialmente estaban orando. Posiblemente eran parte de los 3,000, tal vez habitantes de ese lugar de Jerusalén y que también habían comenzado su nueva vida junto con esas personas en ese grupo de 3,000. No se dice exactamente, pero algo que sí está hablando aquí es que actuaron con engaño. Eso puede pasar hoy en día también en la vida de una persona que comienza bien y luego puede llenarse de tanto conocimiento bíblico, de un actuar bíblico y luego vivir solamente por tradiciones y ya no dejarse transformar. Saber cómo debe hacerse todo, pero no hacerlo. Y esto es algo que debemos todo el tiempo pedirle a Dios que nos ayude a vivir con un corazón noble, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, sirviendo con toda la fuerza que el Espíritu Santo nos da. ¿Qué fue lo que ocurrió? Posiblemente habían otras personas vendiendo los terrenos y se presentaban con los apóstoles y entregaban el dinero. Y entregaban el dinero y decían: miren, para ayudar a las personas que tienen necesidad. Pero Ananías y Zafira no fueron honestos. Ananías y Zafira hicieron como que entregaron todo el dinero, pero ellos se quedaron una parte y fueron confrontados. Eso fue lo que ocurrió. Mira, hubo un engaño de parte de ellos, se pusieron de acuerdo y luego necesitaron ser confrontados. Ellos se pusieron de acuerdo en entregar una parte y aparentar
que estaban entregando todo. Mira, eso puede ocurrir a una persona que no se mantiene firme como en el inicio la iglesia se mantenía firme, con un temor de Dios. Y en la historia, te invito a que leas el capítulo 5, Ananías y Zafira murieron porque habían mentido al Espíritu Santo. Y eso fue algo tremendo que dio un ejemplo de temor a las personas, de que no podían jugar con el poder de lo que estaba ocurriendo ahí, la manifestación tan fuerte del Espíritu Santo. Eso puede ocurrir a personas que pueden tener una vida engañosa dentro de una congregación. Asegurémonos que tenemos un corazón bastante abierto, transparente, que hacemos lo correcto y que no nos convertimos y que no regresamos así en el mismo estilo como eran los judíos, que vivían por tradiciones pero estaban hundidos en pecado. No nos convirtamos, no seamos personas llenos de religiosidad que hacemos y cumplimos, pero que ya nuestra vida no está apegada a esa realidad de transparencia de nuestras vidas. Hoy necesitamos discípulos que vivan una vida firme, transparente, haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que no somos perfectos, pero todos los días Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos para ser en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, un increíble soporte, una increíble columna y una increíble ayuda. Este ejemplo era para poder ver los peligros que hay de no tener una vida fuerte en la palabra de Dios. Aquí mismo dice el versículo 26 en Hechos 17, de un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí esta escritura nos muestra algunas cosas importantes. Una de ellas es que Dios hizo todas las naciones. ¿Para qué las hizo? Para que lo busquen, para que busquen a Dios, para que lo alaben, para que lo honren. Y dice quizás a tientas. Imagínate, hoy que estás recibiendo este mensaje, no es para que lo busques a tientas, sino lo busques claramente, que puedas ver que Dios es real, que Dios existe y que sus promesas todavía continúan cumpliéndose en todas las naciones. Dice el versículo 30 y 31, Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha escogido. Y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Hay un mensaje muy claro en esta escritura. Dice que ordena a Dios. ¿Y qué es lo que Dios está ordenando? Que todas las personas se vuelvan a Él. Y dice que ha fijado un día. Hace muchos años se predicaba que estábamos en los últimos tiempos. Y en este tiempo podemos predicar lo mismo. Estamos en una época de pandemia, una época en donde se han perdido muchas vidas y hay dolor en el mundo, hay dolor en los países, hay dolor por la enfermedad, por el virus y hay un gran temor de morir. Pero un gran dolor que debería de producir en el corazón de las personas es ¿cuántas personas están muriendo sin Dios? Y dice la palabra de Dios que Él ordena. Imagínate, hemos encontrado casos de personas que están al borde de la muerte por una enfermedad grave y las personas aún y con eso están reaccionando diciendo, me voy a poner en paz con Dios, me voy a volver a Dios porque Él me lo está ordenando. Un día vamos a ser juzgados en el tribunal de Dios, pero Él no quiere que lleguemos en una condición llena de pecados, pecaminosa, sino ya justificados, perdonados, arrepentidos, habiendo nacido de nuevo. Que el mensaje que comenzó con los apóstoles y que llega ahora a toda la humanidad sea un mensaje que se hace efectivo en la vida de todas las personas. Qué increíble que en Paraguay el día de hoy las personas quienes están escuchando esta transmisión podrían determinarse: hoy es el día de volverme a Dios. No tengo que esperar un día estar en ese juicio, sino hoy quiero volverme a Dios. Hoy quiero comenzar una nueva vida. Poder experimentar la transformación que Dios hace a través de su palabra. Te animo a que hoy tomes esa decisión de caminar hacia Dios. Esa decisión de encontrarte haciendo la voluntad de Dios. Algunas conclusiones de este mensaje es que la salvación es un plan de Dios.
buscó un ejemplo para el mundo a través de Abraham y de formar una nación. El plan se lleva a cabo por medio del Evangelio, o sea, la muerte, la resurrección y el sacrificio de Jesús por nuestras vidas, y que debemos de vivir de acuerdo con ese Evangelio. Eso es lo que Dios desea, que podamos aprovechar esa oportunidad que nos abrió nuestro Señor Jesucristo para comenzar una nueva vida. En la iglesia, nosotros tenemos la gran oportunidad de enseñarle a otras personas cómo puede vivir una persona que tiene una nueva vida en Cristo. Mantengámonos firmes, hermano. Te invito a que te mantengas firme, que te mantengas con vida en medio de un mundo que está muriendo, pero con vida espiritual, protegidos por el Espíritu Santo de Dios. Las siguientes conclusiones también dicen que el Evangelio se ha llevado a cabo con la muerte y resurrección de Jesucristo. Dios quiere que todas las naciones se salven a tiempo. Ha fijado un día en el que la humanidad será juzgada y desea que llegamos a ser salvados y vivir eternamente. Quiero comentarte que todo esto que estamos viviendo es algo que está afligiendo a la humanidad, pero los cristianos nos aflige ver que durante toda la historia, las naciones, muchas personas se han salvado, muchas personas como hoy nosotros que somos cristianos, estamos felices, estamos enfrentando la pandemia de una manera diferente al haber nacido de nuevo en años o meses pasados o días pasados. Dios nos preparó para enfrentar esto de una manera diferente, pero entiendo que la ausencia de Dios puede hacer que en muchos hogares no solo haya temor, incertidumbre de esta pandemia que está afectando a todo el mundo, sino haya dolor, porque hay una ausencia de Dios y hay un dolor espiritual muy grande, un daño entre las familias, entre unos a otros, y Dios creó una nación que quería ser modelo. En Abraham él soñaba con esa nación, pero luego la formó en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para ser un ejemplo para otras personas. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga grandemente. Ha sido un honor, ha sido un gusto poder servirte predicando la palabra de Dios. A Paraguay, a mis hermanos, un gran abrazo. Que Dios te bendiga.